Aún hoy en día nos dan advertencias sobre imágenes que pueden ser sensibles o causar convulsiones en algunos espectadores, pero no nos advierten acerca de los sonidos. Esos sonidos son la verdadera locura. Gracias. El cambio. No le robé corazón. Aclaramos. Cuando alguien. Ya me han dicho. Para entender. Porque dinero no. Esa canción. Vamos a hablar de este tema, no sé si es un tema controversial. Son esas cosas que mantenemos como parte de nuestra rutina, incluso que nos afectan y sabemos que nos afectan. Mucha gente sabe que les afecta, pero aún así siguen. Básicamente todos estamos en una especie de ignorancia a voluntad. Sabemos que hay gente que tiene el cerebro tan consumido por este contenido que lo repite todo el tiempo. Saben muy bien a qué tipo de gente me refiero. Muy probablemente tengan a más de una persona en mente ahora. Yo tiendo a ver a las personas en su esencia o atribuirles elementos representativos como parte de mi visión artística, por así decirlo. Yo creo que lo que las personas expresan es exactamente lo que son. En el pasado solía pensar un poco más, me está diciendo que es responsable, debe ser cierto. Pero ahí andaba con su vida hecha un desastre y sus actos no reflejaban responsabilidad de ningún tipo. Pero bueno, aprendí y ahora más bien me hago una imagen de lo que ellos expresan en todo lo que son, hacen y dicen. Sobre todo lo que hacen, cómo actúan. Por eso, si veo una persona que además de que se la pasa viendo reels, y cuando no ve reels está cantando y repitiendo cosas que ha visto en reels, pues yo pienso que está poseída. Ese es mi punto de vista personal. Digamos que mi metáfora para hacer referencia a cuando las personas no pueden controlar ciertos aspectos y son dominadas por ellos. En este caso, ese contenido basura se podría decir que los vuelve zombies. Que en lugar de decir cerebro, dicen Pedro, Pedro, Pepe o algo así. Y por lo general son personas que no están ni presentes ni conscientes, porque cuando podrían aprovechar un momento de silencio para usar su mente, pensar o reflexionar, y si de casualidad no pueden poner música para ocupar ese espacio, entonces empiezan a reproducir los reels que han visto y así se entretienen, literalmente. A mí me sorprende tanto que esto se haya naturalizado de esta manera cuando hace unos años hubiéramos pensado, esta persona está un poquito loquita o entrando en la locura. ¿Por qué le llamo locura? Porque la locura es caótica, como todo ese contenido variado y desordenado que te muestra todo tipo de sonidos estridentes e imágenes en bucle. La locura es un sinsentido. La locura es una mujer que está en la parada de autobús discutiendo con alguien invisible y todos alrededor están incómodos. Pero si a esa mujer la ponemos en la comodidad de su casa y con un celular en la mano, ya no se ve tan loca, ¿no? Una vez vi a una mujer así, en una parada de bus, discutiendo y sonaba tan apasionada y con un tono de voz que uno diría que esta podría tener su podcast en YouTube. Pero no discutía con nadie. Lo que tiende a hacer la gente es ignorar a esta persona porque ya de entrada podríamos decir que está loca. Pero pues me decidí a prestar atención a lo que decía. Para empezar, no estaba discutiendo, sino debatiendo o exponiendo el caso de un hombre de allá por el 2000 y diciendo datos personales de la vida privada del señor, como si estuviera en la televisión argentina, una cosa que combinaba política, asuntos personales y farándula. ¿Saben qué descubrí después de prestarle atención? Ella estaba repitiendo lo mismo una y otra vez, como un disco rayado. Aunque pronto tendremos que dejar la comparación del disco porque ya quedará vieja, así que ella se repetía como un reel. Yo solo podía pensar en lo mal que estaba su cabeza como para estar atrapada en ese bucle. Me dio tristeza pensar en cómo llegan las personas a ese estado. Y hoy, recordando eso, no lo veo tan lejano a las personas que se la pasan repitiendo reels. ¿Creen que van a llegar a los 70 años cuerdos? Pues todavía no se sabe. Está por verse, ya que apenas estamos surfeando la ola del progreso digital. Y apenas hace unos años es que nació la primera generación que ha tenido y tendrá tecnología toda su vida.
Así que no se ha podido medir el impacto real de la tecnología desde que el humano nace y cómo repercute en él cuando es adulto. Lo que sí tenemos son parámetros más actuales, ya repetidos hasta el cansancio por diferentes especialistas y utilizados hasta el cansancio por las compañías que se lucran de nuestra ingenuidad e ignorancia al utilizar sus productos digitales. Es probable que muchos de ustedes hayan escuchado o conozcan acerca de la dopamina, cómo funciona el sistema de recompensa del cerebro. Esta es como la raíz de nuestras adicciones. Cada vez que nosotros consumimos un dulce que nos gusta, por ejemplo, o logramos una meta, lo que hace nuestro cerebro es liberar dopamina, lo cual equivale a una recompensa. Entonces nos sentimos bien por haber alcanzado o por haber obtenido dicho logro, dicho objetivo, dicho objeto. En realidad se podría decir que existen como dos maneras para obtener dopamina, que tenemos una que es un poco más tradicional y otra que ha surgido últimamente con la revolución digital. La tradicional sería cuando nosotros después de meses de estudio rendimos un examen y aprobamos. Ahí se libera dopamina en el cerebro. Cuando nosotros estamos 3 días escribiendo un ensayo o un guión o lo que sea, un cuento, lo terminamos. Eso libera dopamina. Cuando nosotros salimos a correr o hacemos ejercicio durante cierta cantidad de días o cierta cantidad de meses y notamos ya cambios físicos, ahí se libera dopamina en nuestro cerebro. Esto difiere de la manera actual en la cual obtenemos la mayor parte de nuestra dopamina, lo cual obviamente atrofió nuestro cerebro, porque cuanta más dopamina liberamos, más dopamina necesitamos liberar, por así decirlo. Una vez que nos hemos acostumbrado a consumir 100 gramos de azúcar, luego vamos a necesitar 200 o 300 gramos de azúcar para liberar la misma cantidad de dopamina que liberábamos hace una semana. Y lo mismo sucede con todo lo que consumimos a nivel digital. Para comenzar, el simple hecho de nosotros scrollear en las pantallas, que Facebook fue quien lo empezó a implementar, ese sencillo acto de scrollear ya nos libera dopamina cada vez que aparece una publicación. Entonces, obviamente son cantidades más pequeñas en comparación de otras cosas como por ejemplo un like. Y ya de por sí la sencilla necesidad de nuestro cerebro de querer ver qué hay más allá, porque se supone que nos están prometiendo que vamos a encontrar algo que nos guste, algo que ayude a liberar dopamina justamente. Y eso es una especie de adicción, de vicio. Nunca quisieron compararla con las drogas reales porque sonaba demasiado fuerte, pero es demasiado similar, así como consumir azúcar. Entonces, ya que el cerebro va a necesitar cada vez más y más dopamina, se comienza a atrofiar nuestra sensibilidad, nuestra capacidad de asombrarnos, de sentir asco, de sentir en total, ¿no? Porque sentir asombro, sentir felicidad, sentir tristeza, sentir asco, sentir empatía, sentir lo que sea que quieras sentir o que tiendas a sentir, se va a atrofiar y vas a necesitar cada vez más estímulo. Esto es algo que también... No joda, otro avión. Disculpen. Son los problemas de vivir cerca del aeropuerto en un país pequeño. Bueno, como decía, esto también ocurre con la pornografía, que cada vez se necesitan ver videos más y más crudos o más y más explícitos para alcanzar el mismo nivel de placer. Así es que cuando menos nos damos cuenta, estamos reel tras reel tras reel, ya viendo contenido que ni siquiera nos interesa, contenido que nos está más bien perjudicando. Terminamos viendo cosas que ni siquiera buscábamos ver, como bromas de japoneses. Es lo que pasa en general con la tecnología, pero los reels hacen que suceda muy seguido. Además de lo que mencioné, también tenemos el hecho de que el estar expuestos a tantos estímulos rápidos o videos cortos tienden a afectar obviamente la capacidad de concentración.
lo cual también afecta a nuestra corteza prefrontal. Y es la corteza prefrontal del cerebro la que se encarga de mantener la atención y también puede entrenarse como para preferir recompensas inmediatas. De ahí esta obsesión con la gratificación inmediata. Eso obviamente nos afecta mucho cuando tenemos que enfocarnos en tareas que llevan más tiempo o que son más complejas. Es la corteza prefrontal también la que nos ayuda a moderar los aspectos más primitivos y emocionales de nuestro ser. Básicamente es intrínseca a un individuo maduro que es capaz de pensar antes de actuar por impulso. Hay muchos especialistas que hablan sobre estos temas. Una de las más destacadas es la psiquiatra Marian Rojas Estapé, por ejemplo. Por si les llegara a interesar su contenido, probablemente la conozcan. Esta área del cerebro también se ocupa de la toma de decisiones. Básicamente dicen que ahí es donde reside la personalidad del individuo. Es la parte del cerebro que más tarda en desarrollarse por completo al final de la adolescencia. Es por esto que no es costumbre diagnosticar a adolescentes como borderlines o narcisistas o sociópatas, por ejemplo. Y lo menciono porque llegué a conocer a personas que me dijeron, a mí me diagnosticaron así a los 18, a los 15. Y yo nada más pienso, ¿quién fue el psicólogo irresponsable? Si adolescentes casi todos nos comportamos como borderlines. Más si somos muy sensibles y es natural. Por eso luego es que llega el momento de madurar. Pero en fin, esto obviamente está relacionado con el hecho de que pareciera ser que la adolescencia se está también retrasando o alargando más. Se está alargando de modo que las personas hoy actúan. Lo digo que me gusta siempre hablar en plural e incluirme dentro de la humanidad. Tendemos a actuar como adolescentes, incluso muchos hasta los 30 años todavía se comportan como adolescentes. Y sí, son como adolescentes enteramente en su inteligencia emocional, en su comunicación. No hablo solo de gustos, de que me gusta el rosa, que me gusta Hello Kitty, que me gusta Barbie, sino de que son personas que emocionalmente están inmaduras, que no pueden postergar las recompensas, no pueden decir hoy no voy a comer esto, hoy tengo que hacer esto porque tengo que cuidarme, tengo que tomar esta rutina, a partir de ahora no puedo consumir más estos alimentos. O no puedo, siquiera el hecho de decidir no volver con una persona que te está haciendo daño, todo ese tipo de cosas tienen que ver con la corteza prefrontal madura. Otro tema que yo considero algo serio también es el hecho de la mente subconsciente, de cómo funciona el subconsciente. Explicado muy por encima, la mente subconsciente es esa parte de nosotros para la que absorbe la información como si fuera una esponja. Bueno, de ahí provienen todas las creencias que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida, sobre todo los primeros años de vida. La información que ingresa para la mente subconsciente básicamente son las sugestiones. Y la verdad es que sugestión es absolutamente todo. Probablemente alguna vez vieron a algún programa de un mago o un pseudomago haciendo trucos, de modo que al final revela que estaba sugestionando a las personas para que tomaran una decisión al final. Y también dentro del tema de ventas, no por nada la publicidad de McDonald's está en cada esquina. Básicamente todo lo que nos dicen, todo lo que oímos y todo lo que vemos son sugestiones. Las palabras que nos dicen las personas más cercanas, las palabras que nos ha dicho, nos ha repetido, por ejemplo, nuestra madre toda la vida o nuestro padre toda la vida. Si nosotros escuchamos todo el tiempo que tal fiesta, tal festival, tal época del año es buena, vamos a querer ir ahí. Si la escuchamos más de 3 veces seguramente ya nos den ganas de ir ahí. Por lo que dentro del contenido que consumimos también hay que tener mucho cuidado con esto. Si constantemente estamos viendo reels o publicaciones en cualquier red social que habla sobre parejas que se traicionan, que se engañan, sobre infidelidades, ya sea de broma, incluso si son serias, ya sean publicaciones serias o publicaciones de bromas,
Lógicamente, la mayoría de las personas que ven los videos de chistes acerca de infidelidades o de novios que andan viendo a otras mujeres o cosas así con las que siempre hacen bromas, son personas que viven y que han vivido ese tipo de situaciones. Y si tú de repente deseas cambiar y ya no vivir ese tipo de situaciones, ¿crees que tienes que seguir viendo ese tipo de videos en los cuales hablan de infidelidad? Porque quieras o no, evidentemente te van a afectar de alguna forma porque están entrando a tu mente como sugestiones de a mí me puede pasar esto, a mí me pueden engañar, a mí me pueden meter el cuerno. Y obviamente esto también pasa con la moda, y ya lo han hablado un montón de veces durante un montón de años, el tema de las mujeres sumamente delgadas que desfilaban o que fotografían para mostrar las prendas nuevas de temporada. Eso también nos da el mensaje subconsciente de que tenemos que ser delgados, que tenemos que estar siempre con el cuerpo esbelto. Y a través de las redes sociales en general, que priorizan la estética, nos dan el mensaje de que es mucho más importante que nos veamos bien a que estemos bien. Es importante ir al gimnasio porque tenemos que vernos bien y no porque tenemos que estar sanos. De paso recibimos el mensaje sumamente contradictorio de que hay que verse bien, pero también comer bien. Entonces vemos en un mismo perfil imágenes de que van al gimnasio o de que muestran sus cuerpos súper esbeltos y tonificados, y por otro lado que están comiendo hamburguesas con papas fritas. Toda esta mezcla de ideas forman creencias contradictorias incluso en nosotros que nos confunden al punto de que obviamente de ahí también viene la crisis existencial de que no sé quién soy, no sé qué carajo quiero hacer en mi vida. Y está bastante fundamentada si nos ponemos a ver el contexto. Tenemos que ser conscientes de cómo nos afecta el contenido que consumimos, sobre todo en las horas más vulnerables, o sea, en las que más sugestionables somos, serían las horas en las cuales nos vamos a dormir, por ejemplo, antes de dormir y al momento de despertarnos. Cuando nos despertamos y estamos todavía un poquito somnolientos, o al momento de empezar a relajarnos antes de dormir. También luego de una comida, sobre todo si es una comida pesada que nos hace sentir cansados. Dicen que también cuando estamos, por ejemplo, manejando muchas horas en una ruta o realizando alguna actividad que nos deje en un estado medio de mucha relajación. Esas serían las horas en las cuales más tenemos que cuidar el contenido que estamos consumiendo o que nos está entrando por la cabeza. Ya sea que nosotros mismos decidamos pensar cosas malas o de que directamente agarremos el celular y nos pongamos a ver la foto de la mujer más bella del mundo ahí en Instagram y sentir que nosotros no vamos a tener nada parecido nunca. Desde ahí ya nos estamos condicionando para nuestro día y para nuestra vida. Sabrán que hay gente, seguramente sepan, que hay gente que trabaja de una manera muy rigurosa para desarticular sus creencias y cuida mucho el contenido que ingresa a su mente. Y esa gente utiliza técnicas basadas en esta información para reprogramarse, para manifestar, para cambiar creencias, para aprender, como los seguidores de la ley de atracción, los de la ley de asunción o el método Silva. Y no por nada ellos usan esta información, o sea, esa información que en realidad la deberíamos tener todos. No porque todos vayamos a seguir la ley de atracción o a hacer esas cosas, sino porque es importante que sepamos de qué manera nos afectan y nosotros decidamos conscientemente lo que vamos a permitir en nuestra vida. Lo más preocupante en esta situación de estar expuestos a tanta información diversa y muchas veces inútil son obviamente los niños. Los niños no tienen una mente lógica y crítica desarrollada hasta que cumplen los 8 años. Antes, toda la información que capta el niño son datos que quedan almacenados en su subconsciente. Es decir, que quedan allí como creencias. Así que solo me pregunto, ¿qué se graba en la mente de una niña que crece mirando videos de reggaetón o cumbia con mujeres que rebotan el culo y que muestran esto como una gran proeza? Es decir, si casi todo lo que ven es esto,
pues su mundo se convertirá en uno donde todo lo que importa es tener un culo y la destreza para moverlo, dejando de lado todos los otros aspectos del ser humano que podrían también desarrollarse. Y este es solo un pequeño ejemplo que se queda demasiado corto comparado a todo lo que realmente consumen los niños y cómo les influye. Mi generación es la última que conoce lo que es la vida sin tecnología. Se supone que soy parte de la generación Z temprana. Aquí pertenecemos los que no encajamos del todo en la descripción de los millennials ni la descripción de la generación Z. O sea que pasamos como que nuestra infancia sin tecnología, pero la tecnología comenzó a invadir nuestras vidas a partir de, bueno, yo digo invadir como si fuera tan malo, ¿no? Bueno, para mí lo es. Empezó como a surgir en nuestras vidas a partir de en la adolescencia, a tener más influencia en la adolescencia. Y de lo que recuerdo es que mucha gente era bastante feliz, vivía en paz. Así como muchos, fui testigo de cómo fue empeorando la salud mental de las personas en general. Fui víctima y testigo en ese sentido. Más tarde noté que era una especie de ola y comprendí por qué se dio y sané y bla bla bla. Pero recordar la vida más cerca de la tierra, que la conexión con el mundo y con las personas era más sencilla, más natural, porque ahora se han naturalizado otras cosas y lo natural se ha vuelto un lujo escaso. Cada vez que puedo trato de poner de mí para disfrutar esta experiencia cada día y tener discernimiento cuando algo me aleja de esta experiencia humana, de ser, de sentir, de saber, de conectar, de expresar, siendo exactamente como soy, como vine al mundo, entre comillas, digamos que sin complementos. Y trato de retarme a mí misma a ver cómo puedo disfrutar la vida aún con sus altibajos, sin necesitar absolutamente para nada la tecnología para ser feliz o sentirme plena. Claro que la utilizo como una herramienta. Ahora mismo me sirve para conectar y que me escuchen, eso lo agradezco infinitamente, pero no quiero que mi vida o el tener buenas experiencias dependa únicamente de esto. Creo que ese es el camino de cada quien. Debemos decidir hasta qué punto permitimos perdernos a nosotros mismos en distracciones. Hasta qué punto depender de los likes, de las luces, de los sonidos, del sentir superficial que nos aportan las redes sociales y otros beneficios del internet. Porque si nos hacen escapar de la realidad, no somos más que adictos. Nada diferente al adicto a una droga. Pero si hemos llegado a este punto, es porque hay dinero en juego. Dinero que no es nuestro, sino que va para los líderes de las megacorporaciones digitales, los cuales, por supuesto que saben cuáles son los cuidados que deben tener a la hora de tratar con sus propios productos y servicios. Porque ellos, al contrario de muchos de nosotros, sí necesitan estar completamente presentes y pendientes del juego para aprovecharse de los que se distraen. Y bueno, eso fue todo por esta ocasión. Gracias por estar aquí, en este mundo, conmigo. Y por no dejarse vencer. Hasta la próxima.